Arrancamos en el mes de septiembre con una serie que se llamó el Espíritu Santo. Y yo los animo a que si se perdieron alguna de esas predicaciones las vean en nuestro canal, porque siento que Dios está trayendo como un mensaje que está siendo secuencial a la iglesia. Y después de esto prediqué la semana pasada de Mateo 24, que también creo que es algo que Dios quiso hablar a la iglesia. Y hoy, hablando un poco de las buenas nuevas que hablé en el mensaje pasado, al estar estudiando en mi devocional, el Señor me llevó a Efesios. Me tocaba estudiar Efesios 1 y 2 y 3, y la verdad nada más estudié 1 y 2 porque dije, con esto está bastante bueno, y decidí entre Efesios 1 y 2 hablar de Efesios 2. Esos son sonidos especiales que me hacen el favor de poner aquí. Entonces, Efesios 2, el título del pasaje cuando lees en tu Biblia dice Vida nueva con Cristo. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Ese es el título del mensaje. Vamos a trabajar en Efesios 2 del versículo 1 al 10. Lo voy a leer completo y luego lo vamos a desarrollar. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que de los demás. Verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8. Dios nos salvó por su gracia Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, en este pasaje podemos ver dos o tres elementos. Vemos una parte de Pablo en donde está hablando de impotencia, está hablando de perdición espiritual y de la perdición de la humanidad. Luego en otra parte vemos la gracia de Dios, en donde no podemos hacer nada para recibir su amor y su perdón y su salvación. Y luego vemos al final, en la tercera parte de estos versículos, la respuesta necesaria por los humanos, la fe y la vida. Me gustan este tipo de escrituras a mí en lo personal, y además me identifico mucho en ellas porque la mitad o la tercera parte de la escritura está hablando de una vida llena de pecado, de una vida llena de conflicto, de una vida en donde dice que no podemos obedecer a Dios, y luego está hablando de otra cosa que sucede. Y en la escritura, ahora que vamos a ir avanzando en ella, podemos encontrar una manifestación de la gracia y del amor de Dios, en donde tú y yo no hacemos nada para recibirla excepto creer. Entonces voy a empezar como lo hago generalmente. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y vamos a hablar un poco de ellos. Dice, antes ustedes estaban muertos. La Biblia habla de tres tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, o a veces leemos la segunda muerte. En este caso está hablando de muerte espiritual.
Antes ustedes estaban muertos espiritualmente hablando a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón. Muchas veces nuestra batalla está en nuestro corazón. Queremos hacer las cosas de una forma diferente, no podemos. Queremos esforzarnos por cambiar en algunas áreas de nuestra vida, no podemos. Estamos a veces inmersos en una vida de pecado y queremos incluso a lo mejor establecer ciertas técnicas, como decir, es que si yo leyera mi Biblia 3 veces al día, si yo ayunara más, si yo hablara con el pastor, si yo asistiera más a la iglesia, a lo mejor mi vida cambiaría, a lo mejor podría dejar este pecado. Y no es así. Ahora lo vamos a explicar más adelante. El enemigo actúa en nuestro corazón, lo que quiere es robarnos en el corazón la esperanza, nuestro futuro, nuestro destino y nuestro propósito. Porque cuando la regamos, o por lo menos cuando yo la riego, cuando hago algo que no quiero hacer, cuando de repente me enojo, grito o estoy en una situación que sé que es un pecado en mi vida, me deprimo, me siento mal, me siento frustrado, siento que Dios no me ama, me siento con culpa. Y la realidad es que el enemigo lo que quiere ganar es la batalla en nuestro corazón. Continúa y dice: el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice la escritura que no hay uno solo bueno bajo el cielo, uno solo. Entonces siempre va a existir en nuestra vida una naturaleza pecaminosa. Tal vez sea más común que tú y yo optemos por pensar o por decidir hacer cosas malas que buenas. Tal vez si nos encontramos una cosa tirada, una cartera o un monedero tirado con dinero y lo recogemos, nuestro primer pensamiento va a ser: me lo debería de quedar porque está muy difícil la situación. Y después probablemente el Espíritu Santo te dice: no, porque eso sería robar. Y luego y luego otro pensamiento puede llegar y decirte: no, es que tú estás en una iglesia y debes de ser de testimonio. No sé, estoy inventando. Pero finalmente el primer pensamiento va a ser hacer lo malo, actuar en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y dice adelante: por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, e igual que los demás. Verso 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Entonces este pasaje empieza a establecer que Dios es muy rico en misericordia y que nos ama demasiado. Tú y yo tenemos que saber que contamos con el favor de Dios para nuestra vida y que Él es muy grande en su misericordia y que nos ama tanto. Dios decidió amarnos desde antes de que nos hiciera o nos creara. Entonces, nosotros los que somos papás a lo mejor podemos de repente enojarnos mucho con nuestros hijos y podemos así querer en un momento de desesperación ahorcarlos fuertemente, pero al final del día sabemos que los amamos. Y si hacen cosas buenas o hacen cosas malas, nuestro amor no está condicionado, porque el amor es por encima de la forma de actuar de nuestros hijos. De la misma forma, Dios nos ama demasiado y su misericordia es muy grande para nuestra vida. No importa si pecamos o dejamos de pecar, o fuimos a la marcha de A21 o no fuimos a la marcha, su amor es algo que no está condicionado para tu vida y para mi vida. Tú tienes que saber que Dios te ama y que Él tiene gran misericordia para ti. La misericordia y el amor de Dios son claves para la salvación. Esta es una parte clave de doctrina. La misericordia y el amor de Dios son dos elementos claves para nuestra salvación. El verso 5 dice: a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre paréntesis, la nueva versión, la nueva traducción viviente y probablemente algunas otras dicen: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados.
Muchas veces en nuestra vida vivimos sin destino, vivimos sin propósito, vivimos sin encontrarle sentido a la vida, porque la realidad es que mientras no está Cristo en nuestra vida, pues podemos lograr cosas buenas o podemos lograr muchas metas, pero si no está Él en nuestra vida, es difícil que podamos tener plenitud, es difícil que podamos encontrarnos con un sentido por el cual levantarnos cada día. Dice esta palabra que Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Cuando esto sucedió, tú y yo no habíamos nacido. Y esto dice la Escritura. Cristo nos dio vida, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces podemos entender que cuando Jesús va, muere en la cruz, resucita el tercer día y es levantado de los muertos, tú y yo tenemos vida. Tenemos un propósito, tenemos una esperanza. Esto es empezar a hablar de las buenas nuevas del Evangelio para nosotros, porque podemos identificarnos en esta parte. Dice que nosotros estamos en Cristo Jesús unidos, y dice que esto es solo por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Entonces, más adelante en el verso 8 se vuelve a repetir la palabra gracia. Pero desde este momento, tú y yo estamos entendiendo que por la gracia de Dios hemos sido salvados. ¿Qué hicimos? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada hasta este punto. No tenemos que hacer ningún tipo de obra para poder ganar el amor de Dios, o para poder ganar su favor, o para poder tener nuestra salvación. La gracia es un regalo, y podemos ver que esto también es parte de la doctrina de la seguridad de los creyentes en la salvación. Continúa el verso 6, dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Dice la Escritura: nos levantó de los muertos junto con Cristo Jesús y nos sentó en lugares celestiales. Hay otra parte en Hebreos que me gusta, que dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú tienes que saber que Jesús te rescató, que eres parte de su familia, que Él te ama, que Él tiene misericordia para tu vida, que Él tiene gracia para contigo, y que tú estás junto con Él en lugares celestiales. Dios vino a este mundo a morir en una cruz para asegurar para tu vida y para mi vida un lugar celestial. No vino para que fuéramos millonarios todos y para que todo nos fuera bien y tuviéramos mucho placer y viviéramos una vida sin problemas. A veces gente viene a la iglesia, o invitamos gente a la iglesia y está pasando por una situación difícil, y como iglesia en general hemos malentendido o mal comunicado un mensaje del Evangelio. Entonces, no, es que me está yendo mal en el negocio. Ven a la iglesia y todo se te va a arreglar. No, es que tengo muchos problemas con mis hijos y no sé qué hacer con ellos. Y mira, vente el domingo a la iglesia, es a las 11, y a las 12:30 que termine, todo va a ser diferente. No, es que tengo broncas en mi matrimonio. No, hombre, vente a la iglesia y rápido se te va a arreglar todo. Dios tiene un proceso en nuestra vida y ciertamente nos ayuda. Pero el punto central del Evangelio, en donde nos hemos perdido muchas veces, es la vida eterna. Ahí sí. Si tú conoces a Jesús y lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, por gracia, sin hacer nada, serás salvo. Pasarás una eternidad junto a Él. Si no aceptas a Jesús, si no lo conoces, dice la Biblia, no lo digo yo, no te enojes conmigo, pasarás una vida eterna en el infierno. Esta es una gran diferencia en donde tú y yo somos partícipes de poder extender esto. Más adelante dice: porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús. Ven, Sharon.
Vamos a hacer gráfico esto. Sharon tiene 17 años y entonces yo la obligo mucho a comer conmigo porque me gusta comer con ella. Y tal vez de mis 3 hijos hasta ahorita es la que más me hace reír. No hay nadie, puedo hablar bien de ti. Y de veras nos reímos mucho, pero a veces como buen adolescente inventa planes. Entonces yo llego bien contento porque vamos a ir a comer el sábado y no, es que papá, van a pasar por mí a la escuela, si es viernes, perdón, o si es sábado, y va a venir por mí Mario, y entonces vamos a ir a hacer esto y entonces ya no puedo comer con ella. Entonces yo la amo, yo tengo misericordia, tengo gracia, tengo favor, pero ella se va a comer con Mario, no te vayas tanto, y yo me voy a comer por mi lado. Y entonces estoy sentado ahí y digo, ¿qué onda, man? Yo quisiera comer con ellos más seguido y lucho por eso. Pero si nos unieran de la pierna físicamente con un con una cuerda, y entonces vamos a hacer, no te vayas a separar de mi pierna, ¿qué? ¿Sí o no? Vente, no te separes. No te separes, ven, no te separes en reversa. Tendría que aprender a caminar conmigo, ¿cierto? Fíjate en esta parte. Tú y yo estamos unidos a Cristo Jesús, pero a veces no caminamos como si estuviéramos unidos a Cristo Jesús. No es algo fácil. Ah, qué chido, nací de nuevo, acepté a Cristo, estoy unido con Él. Y de repente yo me levanto y digo, ¿qué onda con mi vida? Soy el más sorprendido. Es un proceso. Pero si estamos unidos a Cristo Jesús, tenemos que aprender a caminar junto con Cristo Jesús. Y a veces, muchas veces, lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora, nuestra oración es mucho, Señor, dame, Señor, yo tengo listas para orar, porque aparte siempre que vas a orar vas a pensar en Netflix, en las pizzas, en que debes y en todo lo demás. Entonces, muy complicado orar. Una lista de oración para poder mantenerte ahí orando. Pero muchas veces nuestra oración está enfocada a una lista de peticiones. Yo estaba ahorita ahí y te quiero animar porque aquí nunca vamos a regañar a nadie, tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero yo estaba ahí ahorita y decía, qué chido que la gente pueda llegar temprano a la iglesia, porque cuando estamos cantando estas alabanzas estamos orando a Dios. Es una expresión de la oración. Y te digo algo, yo canto Oceans y me siento súper. Yo soy exadicto, no hay mejor droga que meterte en la presencia de Dios. Me siento súper increíble, súper increíble. Pero nuestra oración muchas veces debería ser, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para mi vida y dame fortaleza para llevarla a cabo. Y entonces sería más fácil que yo pueda estar unido a Cristo Jesús. Que en cada una de las decisiones que voy a tomar en mi vida yo pueda considerarlo en un momento, en cualquiera, en la que tú desees. Darme un espacio, tener un tiempo para conectar con Dios y preguntarle qué es lo que quieres para mí, porque sé que estoy unido a Cristo Jesús. Verso 7 dice, de modo que en los tiempos futuros, este versículo me encantó, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y de la bondad que nos tuvo. ¿Con quién nos va a poner Dios como ejemplo? Con los que están a nuestro alrededor. Entonces no necesitamos ser santos ni levitar para que Cristo nos ponga como ejemplo hacia otros. Nuestra vida llena de pecado, llena de dificultad, llena de situaciones complejas, llenas de enojo, de desesperación, de malas palabras, de vicios, de adicciones, en un proceso de gracia y del amor de Dios y de transformación, es un ejemplo extremadamente atractivo para el mundo allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque se vuelve algo tangible, se vuelve algo real y se vuelve algo alcanzable. Si llegaras a un gimnasio
y te enseñaran una foto de un fisiculturista acá con el abdomen todo marcado y una chava así súper escultural y te dijeran, bienvenido al gimnasio, usted en un mes va a estar así, yo creo que no regresabas. Pues sabes que es una mentira, sabes que no es cierto. La imagen está muy chida, pero es una mentira. La imagen del evangelio tiene que ser una imagen real, en donde nos puedan tocar, podamos ser vulnerables, podamos hablar de nuestras luchas, podamos hablar de nuestras dificultades, pero también hablemos de Cristo, al que estamos unidos con Él, tratando de pertenecer unidos con Él y que está haciendo un proceso de transformación en nuestra vida. Si Dios quiere ponernos como ejemplo, es porque al final la Escritura dice que somos su obra maestra y que Él nos ama. Espero que no se me baje mi popularidad con esto que pensé. Pero tú llegas al hospital y ves a los bebés nacidos y los papás así, ay, qué hermoso mi hijo. Cuando Michelle nació morada. ¿Neta? ¿Qué color es? Morada. Armando venía con un hombro aquí metido en la parte y tenía una bola así como si lo hubieras hecho con un saco de helados así hacia adentro. Es en serio, tenía aquí metido el hombro. Sharon nació pelona y rosa. Y fue la más grande de todos también. Pero para los papás así, ves a tu hijo, se te cae la baba. Así yo los veo, cuando empezaron a crecer mis hijos, yo los veía, me les quedaba viendo así. Yo puedo, no sé, verlos 1 hora, 2 horas seguidas, contemplarlos. Y luego, no es broma, es en serio lo que les digo. Los veo así, se me cae la baba y digo, y se mueve. Porque ese es el corazón del Padre. Tus hijos siempre van a ser únicos, van a ser especiales, van a ser diferentes. Y ahí es en donde Dios nos quiere a nosotros presumir, porque somos sus hijos y nos ve de la misma forma. Nos ve de una forma mejor que no podemos entender, pero en nuestra naturaleza humana podemos entender su amor de Padre hacia nosotros. Ahora, el verso 8, 9 y 10 son mis puntos más importantes. El verso 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. El evangelio de la gracia y el evangelio de Pablo es un evangelio muy difícil de entender, muy difícil de predicar, muy difícil de entender, predicar y comprender. Es algo que tiene que ser revelado a nuestra vida. Y muchas veces en la iglesia o en las filosofías morales o en el lugar en donde quieras o en tu misma casa, yo lo hago, soy un papá sin gracia porque mis hijos tienen reglas. Estas son las reglas de la casa y hay que cumplirlas. Cristo nos salvó por gracia, es un regalo de Dios. No tenemos absolutamente nada que hacer. No podemos lograr nada para merecer la salvación. Ni ser bueno, ni ser malo. Ni leer la Biblia, ni no leerla. Ni venir a la iglesia, ni no venir. Ni diezmar, ni no diezmar. ¿Cómo así? Pues sí, así es. Es un regalo. Cuando creen. Y la fe es una parte importante en esto. Mira, esta es una de las cosas más interesantes en el evangelio y más complicadas en la iglesia cristiana y moderna. Porque a veces enseñan a la gente, enseñamos como iglesia que tenemos que hacer ciertas cosas y que tenemos que hacer esto y que si no haces esto Dios se va a agüitar y que si no oras Él te va a dejar de amar y te va a dar la espalda y cosas raras. El amor y la gracia de Dios es un amor perfecto, es una gracia sublime en donde no podemos hacer nada. Es un regalo que está disponible. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo es creerlo para poderlo hacer nuestro. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo
de Dios. La gracia es mejor definida como un inmerecido amor de Dios. Esta fluye de la naturaleza de Dios a través de Cristo, sin importar del valor o mérito del que es amado. Y la fe es muy importante porque tú y yo tenemos que creer las cosas que son correctas. Si tú crees que te tienes que esforzar por ganarte el amor de Dios y ganarte su favor, lo vas a hacer y vas a estar en una idea equivocada. Si tú crees que no tienes nada que hacer para ser amado por Dios y para recibir su gracia, aunque te va a costar trabajo, si tú lo crees, estarás en una creencia correcta. La gracia es algo en donde tú y yo no podemos ni tenemos nada que hacer, solamente creer lo que Jesús hizo y aceptarlo para nuestra vida. Verso 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No hay premio, no hay nada que podamos hacer para poder ganar este premio. Y si yo no puedo hacer nada para aceptar y ganar mi salvación, no hay méritos que pueda lograr para poderlo obtener. De la misma manera, tampoco hay nada que yo pueda hacer para poderla perder. Si Dios me salvó por su gracia, por su misericordia y por su amor, y yo lo creo, seré salvo y estaré en el cielo con Él toda una eternidad. Y si el día de mañana me vuelvo loco porque gente se vuelve loca, como lo hemos platicado, y dejo mi familia y me vuelvo narco y soy asesino, aunque no lo puedas creer, no perdería mi salvación. Difícil de que suceda porque vamos a hablar adelante de esto. Apunté esta frase de Albert Einstein que me gusta: Dios no juega a los dados. Los regalos de Dios son eternos. Él no te da una cosa y después te la quita. Yo les doy cosas a mis hijos, me hacen enojar y se los quito. Yo le doy a Sharon su iPhone, se porta mal, me hace enojar, no se acuesta temprano y no lo conecta a la hora que debe conectarlo. Aquí no hay gracia, no hay misericordia, sí hay amor, pero las otras dos no. Échame tu teléfono y se lo castigo. Se lo meto en el iPhone gel de mi recámara. Y ha estado castigada con su teléfono. Pero Dios no tiene una naturaleza como la de nosotros. Dios da y no te quita lo que te da. La gracia de Dios. Dios no juega a los dados. Dios no está ahí viendo a ver cómo le va. Y si Dios toma decisiones y las lleva a cabo y las respalda. Por medio de la fe recibimos nuestra salvación, pero la fe no nos salva. La fe no es para que podamos ser salvados. Si yo tengo fe ya soy salvo, no. La fe me ayuda a creer en lo que hizo Jesús por mí y poder recibir este regalo. No es un premio que yo pueda hacer, no es algo que yo me puedo ganar, no depende de ninguno de nosotros, depende de Dios. Verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos creó, Dios nos amó, Dios nos salvó, Dios tiene un plan para tu vida. Probablemente su plan no es que yo mañana deje a mi familia y sea narco, seguramente que no. Probablemente parte de mi propósito es estar hoy compartiendo esto contigo. Tú tienes un plan, un destino, un futuro y un propósito. Entonces, no puedo tener obras para yo ser salvo. No puedo hacer nada yo para ganarme mi salvación.
No ores para ganar tu salvación, no leas tu Biblia para ganar tu salvación, no diezmes para ganar tu salvación. Pero Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Dios nos salvó y nos rescató para que tú y yo podamos hacer las cosas que preparó de tiempo atrás. Diezmamos porque amamos a Dios y reconocemos su palabra. Leemos la Biblia porque queremos estar con Él, queremos conocerlo. Venimos a la iglesia porque queremos adorarlo, porque queremos reunirnos en comunidad, queremos hacer familia. Buscamos su dirección y su guianza porque queremos transformar nuestras vidas. Queremos ser mejores seres humanos, queremos ser mejores papás, queremos ser mejores esposos. No te pueden decir, ven a la iglesia y tus hijos adolescentes van a estar nuevos en una hora, pero si tus hijos adolescentes vienen a la iglesia, en este proceso de salvación continua, de buenas obras, irán transformando su vida para adorar a Cristo. Y Pablo fue muy atacado por su evangelio radical, en donde parecía advocar vivir sin santidad. La gente a veces no entiende la gracia. Entonces yo ya soy salvo y puedo hacer lo que me dé la gana. Si eres salvo y sí puedes hacer lo que te dé la gana. Y si no eres salvo también puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si eres salvo, el evangelio y el Espíritu Santo en tu vida van a producir algo en ti, dentro de ti. La gracia de Dios también demanda una respuesta adecuada, no solamente a un arrepentimiento inicial, sino a un arrepentimiento continuo. El resultado son vidas santas y no una vida sin ley. La gracia es la persona de Jesús. Debes de conocerlo. Él es el único que puede cambiar tu vida. La gracia y el amor de Cristo es lo único que puede transformar tu vida. Tú puedes venir a la iglesia y yo te puedo decir todos los domingos que cambies y te puedo regañar en lo privado y te puedo decir lo que estás haciendo mal y etcétera, etcétera, etcétera. Y tu vida no va a cambiar. Puedes leer libros de superación, puedes ir con el psicólogo, puedes hacer muchas cosas. La única persona que puede transformar tu vida es Jesucristo. Y cuando nuestra vida es transformada y la gracia está operando en nuestra vida por el amor que tiene hacia nosotros, suceden cosas diferentes. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra vida. Venimos de una vida de pecado en donde somos esclavos y vamos a seguir pecando, pero ya no estamos esclavos en ese tipo de vida. Ya no estamos siendo esclavos en ese tipo de vida. Ya no estamos obedeciendo lo que el diablo quiere hacer en nuestro corazón. Hay actividad del Espíritu Santo en donde ahora nuestra vida está tratando de ser diferente, está siendo transformada. Dios te creó con un destino, con un futuro y un propósito. Y este es mi reto para ti hoy. No te enojes conmigo, pero si tú estás escuchándome y no sabes cuál es tu destino, cuál es tu futuro y cuál es tu propósito, destino, futuro y propósito, no estás viviendo lo que Dios quiere para ti. Sería increíble que en un tiempo de oración tú puedas buscar a Dios en estos días y piensa en estas tres cosas. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi futuro? Te voy a ayudar con algunas ideas. Yo soy empresario y soy pastor. Mi destino no es ser empresario. Mi destino es ser pastor. Y tengo que permitirle a Dios que lo haga y lo lleve hacia ese punto. Tengo las dos actividades hoy, pero mi destino, para lo que fui creado, para lo que yo creo que me rescató a través de su gracia, es para poder ser pastor. ¿Cuál es mi futuro? Me veo casado toda mi vida, me veo creciendo con mis hijos, me veo abuelo, me veo llevando el evangelio a más personas, me veo ayudando a que la ciudad sea transformada, me veo contento, me veo sonriente, me veo con luchas, pero con la ayuda de Dios en mi vida.
Tengo una visión acerca de mi futuro. Propósito es lo que hace que tu corazón se mueva, donde está tu pasión. Generalmente cuando reviso mis 2 calendarios, veo el de mi trabajo y no le dedico mucho tiempo y no siento nada. Tengo que ir a una cita a Sears la siguiente semana. Está bien. Pero me emociono con las actividades de la iglesia. Va a venir la marcha, qué chido, qué vamos a hacer. Va a haber el aniversario, qué padre, 3 años. No manches, va a haber esta reunión y vamos a hacer esto otro. Y la siguiente semana tenemos una capacitación con pastores. Esas cosas hacen que mi vida vibre, que tenga propósito. No vivas una vida sin propósito. Y nunca es tarde en tu vida, en la edad en la que te encuentres, nunca, para que tengas nuevos sueños y para que busques nuevos destinos y nuevos propósitos. Porque si Dios nos rescató de una vida de muerte y nos dio algo increíblemente precioso y gratuito, para ti, para mí gratuito, la muerte de Jesús tuvo un precio muy alto. A nosotros no nos costó nada, a Él le costó todo, todo. Nos entregó a su Hijo amado Jesús en la cruz, para que a través de esa gracia tú y yo podamos ser salvados y ser instrumento para alcanzar a más que puedan ser salvados. Nos preparó obras de antemano. La Biblia dice que Él tiene planes para tu vida, que Él ya diseñó y que Él ya creó. A veces no los encontramos porque queremos caminar hacia nuestros planes, hacia nuestros sueños, hacia nuestros destinos. Yo te platico de mi experiencia. Ha habido momentos en donde me he tenido que detener y pensar, ¿no? ¿Y qué será lo que Dios quiere? ¿Qué será más importante? ¿Lo que yo quiero o lo que Él quiere? ¿Le pregunto por mi lista o le pregunto por la de Él? ¿Hago lo que quiero hacer o voy a buscar lo que Él quiere hacer con mi vida? Y a veces lo que Dios quiere hacer con nuestra vida no es lo más cómodo. A veces es doloroso, a veces es complicado, a veces pasamos por cosas difíciles. Pero si Él es, y eso es lo que Él quiere hacer en mi vida, que me dé fortaleza para caminar.